Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias y nos conectamos con ustedes para hablar del Polo Democrático, de las disidencias de las FARC y de una revelación que hizo Semana en su más reciente edición, en donde se hablan de unos correos justamente de Gentil Duarte, en donde, bueno, se habla del Polo Democrático, de Nicolás Maduro, de Irán y de unos planes terroristas que tenía Gentil Duarte, esta persona que estuvo en La Habana, Cuba, como negociador de paz, bueno, haciendo parte de la delegación, y finalmente se fue a la disidencia, no quiso continuar en el tránsito a la legalidad. Y en el tema político, bueno, por supuesto, toda la atención está puesta sobre el Polo Democrático por eso que dice la información de inteligencia. Y para hablar de este tema, está con nosotros el senador Alexander López. Senador, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Muchas gracias, Diego, por el espacio, por la oportunidad, y bueno, bastante intranquilos en nuestro partido pues por este informe que saca la revista Semana, un informe pues que pues de verdad es muy peligroso, un informe que pone en riesgo a nuestro partido, a sus dirigentes y a toda su militancia, y obviamente pues eso denota y demuestra el alto nivel de irresponsabilidad y de persecución política que hay en este país contra la oposición. Así que pues de verdad estamos supremamente preocupados por este informe que saca la revista Semana, y que obviamente es una amenaza contra nuestro partido y contra toda su militancia. Senador, justamente ustedes envían un derecho de petición, hace unas horas lo enviaron. ¿Qué le dicen ustedes allí al presidente Iván Duque? A ver, nosotros partimos de la base de que si esta fue una operación del ejército colombiano contra bandas criminales, pues obviamente el resultado no puede ser justamente entregado a los medios de comunicación para que los medios de comunicación entren a generar expectativas o empiecen a señalar o a sindicar desde distintos sectores de opinión, pues que el Polo posiblemente pueda tener un nivel de infiltración, en este caso pues de las disidencias de las FARC, lo cual es absolutamente contrario pues a nuestro ideario, contrario a nuestro actuar político en el país, y eso pues naturalmente es grave. Entonces le hemos solicitado al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, a través de una carta que le enviamos el día de hoy, que nos informe si el operativo es oficial y es real de las fuerzas militares de Colombia. Si el operativo es cierto, que se hizo contra Gentil Duarte y contra un grupo de narcotraficantes, pues nosotros quisiéramos saber primero la veracidad de la información que la revista Semana está emitiendo. Una vez teniendo la certeza de que es cierto, que nos informen cuántas personas fueron capturadas o cuántas personas fueron dadas de baja, o también qué autoridad en este caso tenía la custodia del material que incautaron allí, en este caso los computadores donde se menciona pues de manera grave al Polo Democrático. Entonces creemos de verdad que esto es una estrategia nuevamente del gobierno y de sectores pues que operan en nuestro país, tratando pues en medio del panorama electoral que ya se está presentando en el país, de desprestigiar el partido, de poner en entredicho toda nuestro ejercicio social que adelantamos a lo largo y ancho del país, y obviamente pues vinculándonos con grupos de narcotraficantes o grupos ilegales que definitivamente pues obviamente contradicen de manera puntual el actuar y la dinámica y la historia política de nuestro partido. Senador, mire que uno de esos correos, que tiene fecha del 15 de noviembre de 2020, dice lo siguiente. Allí hay una conversación de alguien que se llama Hermes Tobar, quien es una de las personas más cercanas a Gentil Duarte y quien estuvo en Bogotá y entrega como un informe de las gestiones políticas, y dice lo siguiente: hemos analizado la posibilidad de alianzas con el Polo Democrático toda vez que se fue el MOIR y estas organizaciones oportunistas, por lo que quedó como un partido marcado de izquierda, aunque no revolucionario. Hay alas camilistas dentro de esta agrupación política. La idea es empezar a proyectarnos para las elecciones regionales con candidatos propios en las localidades y consejo de la ciudad. Queremos involucrarnos desde ya para ir ganando confianza en esa agrupación política y tener mejor cobertura para actuar, dice uno de esos correos.
uno puede, con esta información que se está conociendo, senadores, que la intención de ellos, por lo menos, era permear el polo democrático? A ver, en una democracia, en cualquier lugar del mundo, lo primero que uno espera cuando se presentan este tipo de hallazgos o este tipo de descubrimientos es que el gobierno llame al partido político y le informe pues de la amenaza que se tiene, porque si es cierto que Gentil Duarte y sus hombres están conspirando y están tratando de infiltrar al pueblo democrático, pues lo que tiene que hacer el gobierno y las autoridades es alertar al partido, pues para que efectivamente el partido pues obviamente esté atento, esté alerta y obviamente pues tener toda la protección y la garantía del gobierno en este caso, ¿sí? Así que eso a nosotros nos parece la verdad muy sospechoso, que este tipo de informaciones estén en los medios de comunicación o en manos de particulares sin que previamente no nos informen a nosotros, porque hoy nosotros somos víctimas de una decisión que está tomando un grupo al margen de la ley, y es una decisión de infiltrarlo, y es un grupo narcotraficante pues que obviamente es reconocido pues por sus acciones ilícitas. Entonces, exponer al partido entregando esta información así abierta, sin ningún tipo pues de garantías para nosotros como partido de oposición, pues obviamente nos genera un riesgo absolutamente grande, y obviamente pues la discusión que hemos sostenido en el partido este fin de semana después de la publicación es que esto es un ataque directo del presidente Duque y su gobierno, de ser cierto pues que esto fue un operativo del ejército y que se tienen estos computadores, porque nosotros nos damos cuenta es por la portada de la revista Semana y el informe que saca la revista Semana. Nosotros no conocíamos de esto, y obviamente pues eso es una situación a nuestro juicio supremamente grave. O sea, el partido, nosotros somos un partido que actuamos en función de la paz, actuamos en función de la democracia. Nosotros rechazamos todas las formas de lucha, nosotros estamos contra la guerra, estamos por la paz, y si esa es la intención de un grupo al margen de la ley, pues obviamente el partido, nuestro partido, pues tomará todas las acciones legales como tienen que ser, pero aspiramos como un partido de oposición, pues tener todas las garantías y toda la protección y el respaldo del gobierno y del Estado para que este tipo de cosas no sucedan. ¿Y cuáles son esas acciones, senador, justamente para evitar que infiltren al partido, al Polo Democrático? No, es que finalmente lo que uno tiene que entender aquí en esta, diríamos nosotros, en este escenario que se ha creado, donde están prácticamente señalando al Polo, ¿no? Al tirar este tipo de informaciones y ya salir a la opinión pública, pues obviamente el Polo Democrático va a ser señalado, y obviamente volvemos a lo mismo que se aplicó en tiempo atrás, donde a muchos de nosotros nos hicieron montajes por tener vínculos con la guerrilla, a muchos de nosotros nos hicieron montajes judiciales, inclusive fuimos a sendos procesos en la Corte Suprema de Justicia, a muchos de nosotros nos señalaron de tener vínculos con otro grupo al margen de la ley, y nada de eso fue cierto. O sea, volvemos justamente en un tiempo electoral con el mismo cuento pues, de que al Polo lo va a infiltrar las disidencias de las FARC. Eso es completamente falso, ¿sí? Desde el punto de vista pretender que el partido va a permitir ese tipo de situaciones. O sea, el Polo pues naturalmente pues tomará todas las medidas que como partido podamos, pero quien debe de descubrir pues toda esta telaraña o esta acción, diríamos nosotros, política de un grupo al margen de la ley, un partido que legalmente se ha constituido como el Polo, es el Estado colombiano. O sea, lo que debió hacer el presidente Iván Duque y su gobierno, el ministro de Defensa, es llamarnos: mire, tenemos esta información, y junto nosotros, con el Estado, con la Fiscalía si se quiere, ¿sí? Con los entes de control y en fin, con todas las autoridades, pues obviamente tratar de blindar y proteger a un partido que el país lo conoce hace más de 15 años, que obviamente hoy le trabaja por la paz, trabaja por la democracia y trabaja por los derechos del pueblo colombiano. A nosotros nos parece que esto es verdaderamente un montaje, y nos parece justamente que esto es un ataque del gobierno del presidente Iván Duque al no notificar al partido de este tipo de hechos tan graves que hoy se presentan. Y obviamente hemos acudido ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le hemos dicho pues a nuestro equipo de abogados que inicie las acciones legales
en este caso contra el ministro de Defensa, contra el propio presidente Iván Duque, porque no puede ser que un hecho de estos tan grave que se ha denunciado a través de un medio de comunicación no se le haya informado a nuestro partido, pues que efectivamente esa es la intención de un grupo de narcotraficantes o de disidencias o como se quieran denominar al mando del señor Gentil Duarte. Senador, usted dice, bueno, que es un ataque del gobierno del presidente Iván Duque, del ministro de Defensa, pero habla de un montaje. ¿Quién estaría detrás de este montaje? No, pues el mismo gobierno, mire, o sea, si esto es así, ¿por qué el mismo gobierno no ha denunciado? ¿Sí? ¿Y por qué no le entregó a los medios de comunicación o el presidente Iván Duque no entrega toda la información sobre la ñeñe política? Que ahí sí hay narcotraficantes, ¿sí? Probados en este país, ¿sí? Una información que hoy tiene Colombia y tiene el mundo, o sea, ¿por qué esa información, o sea, no la develaron en su momento desde el gobierno? O lo del caso del embajador San Clemente, el embajador del gobierno de Iván Duque, que también está comprometido con grupos de narcotráfico, o lo del narcopiloto, ¿sí? Que transportaba en su momento al presidente Iván Duque y al señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿sí? Pues que nosotros hoy pues vemos como supremamente graves contra un partido que hoy le apuesta, vuelvo y lo reitero, a la paz, le apuesta a la democracia y está jugando en unas condiciones de desigualdad por todo lo que pasa en el país, pues hoy se vea pues prácticamente expuesto ante una información que entrega la inteligencia militar a un medio de comunicación y nosotros nos enteramos a través de ese medio de comunicación. Entonces la verdad es que tratar de vincular al polo con grupos del narcotráfico o con disidencias de las FARC, pues la verdad esto ya no les funcionó hace unos años y quieren volver a aplicar la misma estrategia tratando de desprestigiar al partido, de desprestigiar a sus dirigentes, y eso pues definitivamente nosotros vemos que esto es una estrategia nuevamente que se viene de parte del gobierno de Iván Duque. Por eso hemos dicho que el gobierno tiene que explicarlo, el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, por qué ese informe de inteligencia militar está en manos de los medios de comunicación o de particulares o de civiles y no nos informaron a nosotros primero al partido que esta amenaza pues venía contra nosotros de tratar de infiltrar el polo. Entonces eso la verdad es absolutamente grave, complicado, y por eso pues obviamente hemos activado pues todas nuestras acciones legales a efectos pues de proteger al partido y proteger naturalmente su militancia. Senador, ¿qué llegaría a pasar si el gobierno les entrega las explicaciones, demuestra que esta información, entendiendo lo que usted nos dice, que pues tienen ciertas reservas sobre el contenido? ¿Qué pasa si se demuestra que todo es cierto, senador, y más que usted nos dice que en el Polo Democrático, por supuesto, esto no ha pasado? ¿Cuál sería entonces allí la intención de las disidencias de Gentil Duarte? No, nosotros, como un partido, así se llama un partido de oposición al presidente Iván Duque, pues tenemos que tener unas garantías del gobierno pues para que nos acompañe y nos apoye para que este tipo de cosas no ocurran. O sea, nosotros tenemos que reunirnos aquí también con la Fiscalía General de la Nación. Tenemos que reunirnos con la fuerza pública para mirar el alcance de estas intenciones de un grupo al margen de la ley. Porque es que nosotros finalmente como partido somos parte del Estado también, somos parte de la democracia de este país. Y aquí lo que hay que hacer es articular una estrategia como Estado, ¿sí? Para defender a un partido de oposición como es el Polo, de una intención de un grupo al margen de la ley de infiltrarlo. Es que el Polo ha profesado de manera permanente su vocación de un partido que está por la paz, que trabaja por los derechos del pueblo colombiano y que desde todos los puntos de vista nosotros rechazamos la violencia como un instrumento o como una herramienta para acceder al poder. Y menos aún, pues obviamente, de esta situación que se quiere mostrar en este momento a través pues, de los computadores del señor Gentil Duarte, en donde pues uno no ve tampoco en el informe que presenta la revista Semana cuántas personas fueron capturadas, cuántas personas murieron ahí en el operativo, qué entidades del Estado acompañaban esa operación, si estaba la Fiscalía, si estaba la Procuraduría, en fin, esos son elementos que nosotros debemos tener a la mano y saber en detalle, por ejemplo, quiénes son estos personajes que supuestamente son los encargados de infiltrar al Polo. Yo creo que aquí nosotros como partido político pues requerimos, insisto, del acompañamiento del Estado, de un gobierno serio, de un gobierno respetuoso de los partidos, de un gobierno
como el del presidente Iván Duque, que tiene que, antes que filtrar este tipo de informaciones, tienes que buscar a un partido como el Polo Democrático a ver cómo no permiten este tipo de acciones contra pues una colectividad como la nuestra, que se ha caracterizado pues por defender la paz y estar contra la guerra. Senador, quiero preguntarle por un trino de Álvaro Uribe Vélez, y se lo quiero preguntar porque, bueno, ya usted nos está contando que durante todo el fin de semana estuvieron reunidos, hoy emitieron un comunicado como partido, como Polo Democrático. En semana los estuvimos buscando, por supuesto, para conocer la opinión de ustedes, que es importante también dentro de toda esta información que se ha revelado. Dice Álvaro Uribe: ojalá no ocurra lo mismo que con los computadores de Reyes. Los desconocieron para que quedaran en impunidad los de FARC Política, dice Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué le responde usted a él? Bueno, el señor Álvaro Uribe Vélez, más que acusar en este caso, le tiene que dar respuestas al país de todos los procesos que él tiene en la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes, más de 200 procesos donde lo vinculan a él con hechos, supuestos hechos, ¿sí? Inclusive que atentan no solamente contra la integridad de las personas, sino hechos que lo comprometen en delitos de lesa humanidad. Entonces, el presidente Álvaro Uribe Vélez históricamente se ha aplicado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez históricamente se ha aplicado a difamar de nuestro partido. En el caso mío personal, en muchas ocasiones o en varias ocasiones puso en entredicho inclusive mi actuación política y mis actitudes y mis actividades en defensa de los derechos humanos y en defensa de las comunidades más vulnerables del país, y esa ha sido su característica y su talante, ¿no? Y nosotros pues ante eso pues naturalmente no nos vamos a dejar amedrentar. Nosotros entendemos pues que esto es un ataque desde el gobierno, es un acto de persecución política, es violatorio de nuestros derechos como oposición en el país, y obviamente pues entendemos e interpretamos que como estamos en tiempos electorales, pues obviamente esto hace parte de una estrategia pues que definitivamente se quiera cometer contra el Polo Democrático, como ya se ha hecho en otras ocasiones. De hecho, mire usted cómo este gobierno ha lanzado ataques contra nuestros dirigentes, contra miembros de nuestro partido, de que hemos hecho parte pues de las primeras líneas, que hemos hecho parte de las acciones de terror, de vandalismo, que hemos generado obstrucciones a las autoridades, y además de esto la misma Procuraduría ha generado una cantidad de ataques y aperturas de investigaciones que a nuestro juicio pues desdicen naturalmente de un Estado democrático, de un Estado que dé garantías a un partido como el nuestro, que es un partido de oposición. Así que esas acusaciones pues que se han presentado contra nosotros, pues obviamente es una y evidente persecución política en la que estamos hoy pues frente al gobierno colombiano, que no disimula su interés pues de golpear al Polo Democrático y obviamente a la coalición que nosotros pertenecemos, como es el pacto histórico, que hoy figura de primero en las encuestas de favorabilidad, no solamente para ganar las elecciones presidenciales en el año 2022, sino también para ganar las elecciones de Congreso. Así que esto es una forma que históricamente se ha utilizado en el país de tratar de dañar estos procesos, estos partidos que han utilizado, pero es absolutamente terrible que sea del mismo gobierno que estén utilizando estas prácticas. E insisto, lo del señor Álvaro Uribe Vélez no es extraño, él siempre ha utilizado este tipo de tácticas, de tratar de generar miedo a la población, de tratar de tirar cortinas de humo para poner nuestro trabajo, nuestro ejercicio político en duda, y de esta manera pues ellos sacarle provecho electoral y provecho político. Bueno, pues senador Alexander López, gracias por este tiempo, por explicar la postura, la posición del Polo Democrático después de esta revelación de la revista Semana. Senador, que esté muy bien y gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Yo aspiro pues que el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa respondan nuestro derecho a petición y también determinen cómo nos va a dar garantías como oposición, porque finalmente aquí, si esto es cierto, estamos frente a una amenaza contra un partido de oposición, un partido que definitivamente seguirá trabajando y luchando por la paz, un partido que seguirá trabajando y luchando por los derechos y por la igualdad en el país, y un partido que rechaza la guerra, rechaza la violencia como una forma de acceder al poder. Muchísimas gracias.
A usted, senador, y a ustedes también, gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com. Allí encontrarán toda la información de Colombia y el mundo. Que estén bien.